Descubrí que mi novio apostó a mis espaldas y perdió más de $20.000. El precio de la traición. Primer capítulo. Mi relación con Marco siempre había sido como un cuento de hadas. Nos conocimos en un bar local donde trabajaba como camarera mientras terminaba mis estudios universitarios. Marco era el tipo de persona que iluminaba la habitación con su presencia. Carismático, divertido y siempre dispuesto a ayudar, rápidamente me conquistó con su encanto y su aparente estabilidad. Trabajaba como gerente en una compañía de tecnología, un empleo que, según él, le permitía vivir cómodamente. Durante los 2 años que estuvimos juntos, Marco se convirtió en una parte esencial de mi vida. Hablábamos de nuestro futuro juntos. Casarnos, comprar una casa, quizás tener hijos. Aunque no éramos ricos, siempre creí que nuestras finanzas estaban bajo control. Dividíamos los gastos del alquiler y las facturas, y él incluso se encargaba de algunos extras cuando yo tenía dificultades. Pero todo cambió un sábado por la mañana, cuando vi una notificación en su teléfono mientras preparábamos el desayuno. Su móvil estaba sobre la mesa y, por accidente, vi un mensaje que decía: «Tu cuenta ha sido rechazada debido a insuficiencia de fondos». Sentí una punzada de curiosidad y preocupación. Marco nunca había mencionado problemas de dinero, así que pensé que podría tratarse de un error. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y me dijo que seguramente era un cargo erróneo, algo que arreglaría más tarde. Sin embargo, su tono despreocupado no me convenció del todo. Aunque no quería invadir su privacidad, no pude evitar que una semilla de duda creciera en mi mente. Marco siempre había sido honesto conmigo, o al menos eso creía. Esa noche, mientras él dormía, decidí revisar un poco más. La culpa me carcomía, pero algo en mi interior me decía que había más detrás de ese mensaje. Abrí su correo electrónico en la laptop que solíamos compartir, buscando algo que explicara esa notificación. Lo que encontré me dejó helada. En su bandeja de entrada había decenas de correos electrónicos de plataformas de apuestas en línea, promociones para casinos virtuales y confirmaciones de depósitos recientes. Uno de los correos, fechado apenas 2 días antes, mostraba que Marco había transferido $5.000 a una cuenta de apuestas. Mi mente empezó a correr. ¿$5.000? Esa era una cantidad absurda para alguien que siempre se quejaba de cuánto costaba salir a cenar. Continué revisando y descubrí un patrón perturbador. En los últimos 6 meses, había realizado transferencias de diferentes montos, desde unos pocos cientos hasta miles de dólares. Al sumar las cifras mentalmente, la cantidad era impactante. Marco había perdido más de $20.000 en apuestas. Me sentí traicionada y aterrada. ¿Cómo había podido esconder esto de mí? Durante meses, había hablado de ahorrar para nuestro futuro, incluso sugiriendo que retrasáramos un viaje que queríamos hacer para ser responsables. ¿Y todo ese tiempo había estado tirando el dinero en apuestas? A la mañana siguiente, enfrenté a Marco. No podía fingir que no sabía nada. Mientras tomábamos café, traté de encontrar las palabras correctas. Marco, ¿puedo preguntarte algo? ¿Has estado apostando? La expresión en su rostro cambió de inmediato. Al principio, intentó negar todo, pero cuando le mencioné los correos electrónicos, su defensa se desmoronó. Admitió que había comenzado como algo inofensivo, una forma de entretenimiento durante la pandemia. Al principio gané algo de dinero, explicó, y pensé que podía manejarlo. Su tono casi justificativo me enfureció. ¿Manejarlo? ¿Sabes cuánto dinero has perdido? Más de $20.000, Marco. ¿Te das cuenta del daño que esto podría causar? En lugar de mostrar arrepentimiento, Marco se puso a la defensiva. No es como si estuviera gastando tu dinero, dijo con un tono cortante. Esto es algo que yo hice con mi propio sueldo. No tienes por qué meterte. Su actitud me dejó sin palabras. No se trataba solo del dinero, sino de la mentira, del secreto que había mantenido durante meses. Habíamos construido una relación basada en la confianza, o al menos eso pensaba yo. Esa semana fue un caos emocional. Decidí quedarme en casa de una amiga durante unos días para procesar todo lo que estaba pasando. Mi amiga Paula fue mi roca durante ese tiempo. Cuando le conté lo que había sucedido, su primera reacción fue incredulidad. ¿Marco, el chico que siempre parece tener todo bajo control? Eso no puede ser cierto. Pero cuando le mostré las pruebas, se quedó sin palabras. Amiga, esto es serio. La adicción al juego no es algo que puedas ignorar. Necesitas protegerte. Esa conversación me hizo reflexionar. Aunque amaba a Marco, sabía que no podía seguir ignorando la magnitud de sus acciones. Esto no era solo un problema financiero, era un problema de confianza y responsabilidad. Cuando volví a casa, le dije a Marco que necesitábamos hablar seriamente. Le pedí que buscara ayuda profesional para lidiar con su adicción al juego. Al principio,
Se resistió, insistiendo en que podía detenerse cuando quisiera. Pero después de días de discusiones, finalmente aceptó asistir a una reunión de Gamblers Anonymous. Sin embargo, a medida que avanzaban las semanas, me di cuenta de que las cosas no iban a ser tan simples. Aunque Marco parecía estar comprometido a cambiar, la herida de su traición seguía abierta. Cada vez que miraba nuestras cuentas conjuntas o planeaba algo para el futuro, no podía evitar preguntarme si podía volver a confiar en él. Segundo capítulo. Después de nuestra primera gran confrontación, la atmósfera en casa cambió drásticamente. Marco y yo éramos como dos extraños compartiendo un espacio. La confianza, esa base esencial de cualquier relación, parecía haber sido pulverizada en un instante. A pesar de todo, él aceptó asistir a reuniones de Gamblers Anonymous, y aunque me dio algo de esperanza, no era suficiente para borrar el daño ya hecho. Mi decisión de quedarme en la relación no fue fácil. Había muchas noches en las que me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome si estaba cometiendo un error al intentar arreglar algo que ya estaba roto. Sin embargo, no quería rendirme tan fácilmente. Había invertido 2 años de mi vida en esta relación, y una parte de mí quería creer que Marco realmente podía cambiar. Los primeros días después de su decisión de buscar ayuda fueron tensos. Marco había asistido a una reunión y volvió con una expresión que mezclaba vergüenza y agotamiento. Es más difícil de lo que pensaba, me confesó mientras dejaba su abrigo en el perchero. ¿Qué dijeron en la reunión?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Hablaron de cómo el juego se convierte en una especie de escape, dijo, evitando mi mirada. Un lugar donde sientes que tienes el control, pero en realidad, es todo lo contrario. Una mentira constante. Era la primera vez que lo escuchaba admitir algo así, y aunque me conmovió, no pude evitar sentirme fría. Marco, esto no es solo un problema tuyo. Nos afecta a los dos. Necesito saber que realmente estás comprometido a cambiar. Él asintió, y aunque parecía sincero, no podía evitar la sensación de que algo aún no estaba del todo bien. A medida que pasaban los días, las repercusiones de sus acciones se hicieron más evidentes. Marco tenía varias tarjetas de crédito al límite, y algunos bancos ya estaban enviando avisos de cobro. Aunque aseguraba que no necesitaba mi ayuda financiera, su estrés era palpable. Lo veía sentado en la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos, revisando papeles una y otra vez. Un día, mientras él estaba en el trabajo, decidí hacer una limpieza en casa para despejar mi mente. Mientras organizaba un cajón en el escritorio que compartíamos, encontré un sobre. Era una carta de uno de los casinos en línea, notificándole que su cuenta había sido cerrada debido a una deuda pendiente de $5.000. Mi corazón se hundió, pensé que había visto lo peor, pero esta carta me demostró que había más secretos. Cuando confronté a Marco esa noche, él admitió que no me había contado todo porque tenía miedo de perderme. ¿Miedo de perderme?, exclamé, mi voz temblando de rabia. ¿No te das cuenta de que al mentirme y esconder cosas, ya me estás perdiendo? Marco no respondió, solo se quedó allí, mirándome con ojos llenos de culpa. Una noche, después de una intensa discusión, llamé a mi amiga Paula. Le conté todo lo que estaba pasando, incluida la nueva deuda que había descubierto. No sé cuánto más puedo soportar, le dije entre lágrimas. Amiga, tienes que pensar en ti misma, respondió con firmeza. No puedes salvar a alguien que no está dispuesto a salvarse a sí mismo. ¿Qué harás si esto sigue empeorando? Esa conversación me hizo reflexionar. Aunque amaba a Marco, también sabía que debía ponerme a mí misma en primer lugar. Decidí que si quería quedarse conmigo, tendría que demostrar que estaba realmente comprometido a cambiar. Le propuse un acuerdo. Ambos tendríamos transparencia financiera total. Esto significaba que no habría cuentas ocultas ni gastos secretos. Marco aceptó, aunque con cierta resistencia. Sabía que esto sería un desafío, pero también era su última oportunidad para demostrarme que estaba dispuesto a luchar por nuestra relación. Implementar esta nueva dinámica no fue fácil. Cada semana, revisábamos juntos nuestras finanzas, algo que nunca habíamos hecho antes. Marco tuvo que confesar gastos pasados que aún me dolían, pero también mostró interés en mejorar. Asistía regularmente a sus reuniones y comenzó a leer libros sobre cómo superar la adicción al juego. Un día, me sorprendió cuando sugirió vender algunos de sus objetos de valor para pagar parte de sus deudas. Es lo menos que puedo hacer, dijo con un tono serio. Aunque aprecié su iniciativa, no podía evitar sentirme escéptica. ¿Era esto suficiente? ¿Podría realmente cambiar a alguien que había caído tan profundamente en una adicción? Justo cuando comenzaba a sentirme más esperanzada, algo ocurrió que volvió a sacudir mi confianza. Una tarde, mientras revisaba nuestras cuentas conjuntas,
noté un cargo extraño de $300. Era de una aplicación que no reconocía, así que le pregunté a Marco al respecto. Al principio, intentó evadir la pregunta, pero cuando insistí, confesó que había caído en la tentación y había hecho una pequeña apuesta. Fue como si todo el progreso que habíamos logrado se desmoronara de golpe. «¿Pequeña?», grité, incapaz de contener mi frustración. ¿No entiendes que cada vez que haces esto destruyes un poco más lo que estamos tratando de reconstruir? Marco se disculpó repetidamente, pero esa noche, me di cuenta de algo importante. No podía ser su salvadora. Por mucho que quisiera ayudarlo, él era el único que podía tomar el control de su vida. Esa semana, fui a terapia por primera vez. Necesitaba orientación para manejar mis emociones y decidir qué hacer con mi relación. Mi terapeuta, una mujer amable llamada Clara, me dijo algo que resonó profundamente. Amar a alguien no significa cargar con todo su peso. Es importante que establezcas límites claros y que priorices tu bienestar. Decidí que necesitaba un tiempo para mí. Le pedí a Marco que se mudara temporalmente a casa de un amigo mientras ambos reflexionábamos sobre lo que queríamos para el futuro. No fue fácil, pero ese espacio me permitió ver las cosas con mayor claridad. Aunque Marco estaba haciendo esfuerzos, también sabía que su recuperación sería un proceso largo y lleno de recaídas. Tenía que decidir si estaba dispuesta a seguir a su lado, sabiendo que habría más momentos difíciles. Tercer capítulo. Cuando Marco se mudó temporalmente, sentí una mezcla de emociones: alivio, tristeza y un peso que no podía identificar del todo. Por un lado, sabía que necesitaba este espacio para reencontrarme conmigo misma, pero también extrañaba nuestra vida juntos. El apartamento parecía más grande y más silencioso sin él, y a menudo me encontraba reviviendo momentos felices de nuestra relación, preguntándome si alguna vez podríamos recuperar lo que habíamos perdido. La terapia se convirtió en mi ancla durante esas semanas. Clara, mi terapeuta, me ayudó a identificar mis límites y a entender que no podía permitir que los problemas de Marco definieran mi vida. Es normal sentir culpa por querer distanciarte, pero recuerda que su recuperación no depende de ti, me dijo en una de nuestras sesiones. Esas palabras me dieron una perspectiva que nunca había considerado antes. Con Marco fuera, empecé a reconstruir mi rutina. Volví a salir con amigos, retomé proyectos personales que había dejado de lado, e incluso comencé a ahorrar dinero para un curso que siempre había querido tomar. Sentí que estaba recuperando una parte de mí que había perdido en medio del caos de nuestra relación. Sin embargo, no todo era fácil. Había noches en las que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. A pesar de todo el daño, todavía amaba a Marco, y la idea de rendirme por completo me dolía profundamente. Marco, por su parte, intentaba mantenerse en contacto. Me enviaba mensajes diarios, actualizándome sobre sus reuniones en Gamblers Anonymous y compartiendo cómo estaba manejando sus finanzas. Aunque apreciaba su esfuerzo, también sabía que necesitábamos este tiempo separados para sanar individualmente. Un mes después de nuestra separación, Marco me pidió que nos viéramos. «Quiero mostrarte algo», dijo en un mensaje. Dudé antes de aceptar, temiendo que fuera demasiado pronto para enfrentarnos cara a cara. Pero al mismo tiempo, quería ver si realmente había cambiado. Nos encontramos en un café cercano a mi casa. Marco parecía diferente, más tranquilo, pero también más serio. Me mostró un cuaderno donde había estado registrando sus gastos y los pagos que había hecho para reducir sus deudas. «No es mucho, pero he logrado pagar $3.000 en el último mes», dijo, con una mezcla de orgullo y humildad. También me contó sobre las sesiones de terapia que había comenzado a tomar por su cuenta. «Estoy aprendiendo a manejar mis impulsos y a entender por qué empecé a apostar en primer lugar», confesó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, parecía que Marco estaba genuinamente comprometido con su recuperación. Después de esa reunión, comenzamos a vernos más a menudo, pero con límites claros. Marco seguía viviendo con su amigo, y nuestras interacciones se centraban en conversaciones honestas y abiertas. Decidimos que, si íbamos a intentar salvar nuestra relación, ambos necesitábamos trabajar en nosotros mismos primero. Una noche, mientras cenábamos juntos, Marco me dijo algo que me sorprendió. «He estado pensando mucho en nosotros, y quiero que sepas que no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Sus palabras me conmovieron, pero también me recordaron que la confianza no se recupera de un día para otro. Sabía que habría recaídas y momentos difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el mismo equipo. A pesar de los avances, había días en los que la incertidumbre me consumía.
Cada vez que veía un anuncio de apuestas en la televisión o escuchaba una conversación casual sobre casinos, mi mente regresaba a esos momentos de traición. Era un recordatorio constante de lo que habíamos perdido y de lo que estaba en juego. En una de mis sesiones de terapia, le conté a Clara sobre estos desencadenantes. Es normal que sientas esa ansiedad, me dijo, pero también es importante que te permitas sentir esperanza. Si Marco está haciendo el trabajo necesario, mereces darte la oportunidad de ver si pueden superar esto juntos. Esas palabras resonaron conmigo. Aunque tenía miedo de ser lastimada nuevamente, también sabía que no podía vivir con un pie en el pasado y otro en el futuro. Para ayudarnos a reconectar, decidimos trabajar en un proyecto juntos, reorganizar nuestras finanzas y establecer metas compartidas. Creamos un plan de ahorro y establecimos un presupuesto que ambos debíamos seguir. Esto no solo nos ayudó a manejar el impacto financiero de las deudas de Marco, sino que también nos dio una razón para colaborar y comunicarnos de manera más efectiva. Marco también comenzó a buscar un segundo empleo para acelerar el pago de sus deudas. Aunque esto significaba que tenía menos tiempo para pasar juntos, me impresionó su dedicación. Estaba dispuesto a hacer sacrificios por nuestro futuro, y eso me dio esperanza de que tal vez, solo tal vez, podíamos salir adelante. Pero la recuperación no es un camino lineal. Una noche, mientras revisábamos nuestras cuentas, noté un cargo extraño nuevamente. Mi corazón se detuvo. Cuando le pregunté al respecto, Marco admitió que había cedido a la tentación y había hecho una pequeña apuesta. Fue como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Todo el progreso que habíamos logrado parecía haberse desvanecido en un instante. ¿Cómo puedo confiar en ti si sigues haciendo esto? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Marco se disculpó una y otra vez, prometiendo que no volvería a suceder. Pero esta vez, no bastaron las palabras. Marco, no puedo seguir adelante si no estás completamente comprometido, le dije con firmeza. Esa noche, decidí que necesitaba más tiempo para pensar. Aunque amaba a Marco, también sabía que no podía sacrificar mi bienestar por alguien que no estaba listo para cambiar. Cuarto capítulo. La recaída de Marco me dejó devastada. Durante días, no pude concentrarme en nada más que en la repetición constante de la misma pregunta en mi mente. ¿Hasta cuándo puedo seguir soportando esto? Sabía que la recuperación no era un camino lineal, pero cada recaída se sentía como una traición renovada, como si los cimientos que intentábamos reconstruir se derrumbaran con más fuerza. Decidí no hablar con Marco durante algunos días. Necesitaba espacio para pensar, para evaluar si la relación aún tenía futuro. Fue durante ese tiempo que volví a terapia, buscando claridad en medio del caos. Es normal que sientas que estás perdiendo la esperanza, me dijo Clara, mi terapeuta, con una voz suave pero firme. La pregunta clave que debes hacerte es, ¿esta relación te aporta más dolor que felicidad? Y si decides quedarte, ¿será porque realmente crees en su capacidad de cambio o porque tienes miedo de dejarlo ir? Sus palabras fueron un golpe de realidad. Necesitaba decidir si estaba dispuesta a seguir apostando por Marco o si era hora de priorizarme a mí misma. Después de varios días de silencio, Marco me llamó y me pidió vernos. Accedí, sabiendo que esta conversación podría ser decisiva. Nos encontramos en el mismo café donde habíamos tenido nuestra primera reunión después de su mudanza. Marco parecía agotado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando se sentó, me miró directamente a los ojos. Sé que he fallado otra vez, y no tengo excusas, comenzó. Pero no quiero perderte. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que puedo cambiar. Su sinceridad me conmovió, pero también sabía que no podía basar mi decisión únicamente en emociones. Marco, te amo, pero esto no puede seguir así, le dije, con la voz temblando. No quiero pasar mi vida temiendo cuándo será la próxima recaída o cuánto más puedo aguantar. Necesito estabilidad, y ahora mismo, no sé si puedes dármela. Él asintió lentamente, como si entendiera la gravedad de mis palabras. Lo entiendo, dijo, con lágrimas en los ojos. Y, aunque me duela, quiero que sepas que seguiré trabajando en mí, con o sin tu apoyo. Porque al final, no solo quiero recuperarte a ti, quiero recuperarme a mí mismo. Decidimos tomarnos un tiempo definitivo separados. Marco se comprometió a seguir asistiendo a terapia y a sus reuniones, mientras yo me enfocaba en reconstruir mi vida. Aunque era doloroso, también era necesario. Durante los meses siguientes, ambos experimentamos una transformación significativa. Marco comenzó a escribir un blog sobre su experiencia con la adicción al juego, compartiendo sus luchas y logros con otros que enfrentaban problemas similares. Su honestidad y compromiso inspiraron a muchas personas, y, en cierto modo, también me inspiraron a mí. Por mi parte, me sumergí en mis pasatiempos y proyectos personales.
Comencé a dar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto durante años. También viajé sola por primera vez, una experiencia que me ayudó a reconectarme conmigo misma y a descubrir una fuerza interna que no sabía que tenía. 6 meses después de nuestra separación, Marco y yo nos encontramos por casualidad en una librería local. Había ido a buscar un libro sobre autodescubrimiento, y él estaba en la sección de autoayuda, hojeando un título sobre finanzas personales. Nos sonreímos tímidamente y, después de un momento de duda, decidimos tomar un café juntos. Durante esa conversación, me sorprendió lo mucho que ambos habíamos cambiado. Marco hablaba con una claridad y una madurez que antes no había visto en él, y yo me sentía más segura y centrada que nunca. Quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí, me dijo. Sé que no siempre fui fácil de amar, pero tu apoyo me ayudó a dar los primeros pasos para cambiar. Y quiero agradecerte por ser honesto conmigo. Incluso cuando era difícil, respondí. Aprendí mucho de esta experiencia, sobre ti, pero también sobre mí misma. Aunque la conversación fue emotiva, ambos sabíamos que nuestra relación ya no era lo que había sido. Habíamos crecido en direcciones diferentes, y eso estaba bien. Hoy, miro hacia atrás en nuestra historia con una mezcla de tristeza y gratitud. Aunque no terminamos juntos, nuestra relación me enseñó lecciones valiosas sobre el amor, la confianza y la importancia de priorizar mi bienestar. Marco y yo seguimos en contacto ocasionalmente, y me alegra ver que sigue comprometido con su recuperación. Por mi parte, estoy abierta a nuevas experiencias y relaciones, pero con un enfoque renovado en lo que realmente necesito para ser feliz. A veces, amar a alguien significa dejarlo ir, y eso no es un fracaso. Es simplemente aceptar que algunas historias no están destinadas a tener un final feliz juntos, pero pueden llevarnos a descubrir finales más significativos por separado.